A continuación se observarán las características del lenguaje plástico a través de diferentes obras de arte donde nos encontraremos con variedad en sus composiciones. En esta primera imagen nos encontramos con la obra de Antonio Berni titulada Primeros Pasos, la cual fue creada en 1936. La misma pertenece al campo plástico dinámico donde se transmite una sensación de movimiento. Acá tenemos otro ejemplo de composición con efecto dinámico, también pertenece a Antonio Berni, titulada Juanito en moto. Dentro del campo plástico nos encontramos con composiciones ambiguas. En esta oportunidad presento la obra de Kandinsky, llamada Pisos, la cual fue creada en 1929. Otra de las obras es Duro y Blando, también de Kandinsky, la cual muestra triángulos, romboidales y círculos, característica neta de una composición ambigua. Centrándonos en el campo plástico estático, nos encontramos con Antonio Berni y su obra La mujer del suéter rojo, creada en 1935, donde se percibe una sensación de quietud. Otra de las obras de Antonio Berni es Desocupados, creada en 1934, donde se deja ver una de las características netas de la composición estática, la cual es la sensación de reposo. Dentro de las características del campo plástico nos encontramos con el punto. Aquí les presento Constelaciones en el amor de una mujer de Joan Miró, creada en 1941. Joan Miró en 1960 presentó su obra Blue, donde se observan diferentes puntos, el cual representa el elemento gráfico más pequeño que se pueda dibujar. Basándonos en el concepto de relación entre líneas, les presento Azul Solar con su obra Jefa, creada en 1923. Continuando con esta misma relación, nos encontramos con Kandinsky y su obra Amarillo, Rojo y Azul, creada en 1925, donde observamos líneas onduladas, curvas, rectas y mixtas. Otro de los elementos que trabajaremos son las formas. Aquí les presento, a través de la obra de Antonio Berni titulada El gato gris, una forma figurativa, creada en 1936, donde se observa el retrato de una mujer y una niña. Dentro de este mismo campo podemos observar al autorretrato de Berni, creado en 1938. Siguiendo los lineamientos de forma, les muestro Azul Solar con su obra Cintas, donde se deja ver una imagen semifigurativa. También en su obra titulada Pareja, Solar nos enseña la forma semifigurativa, donde la figura se muestra de manera no real, al igual que Kandinsky en su obra Hacia Arriba, realizada en 1929, donde presenta el concepto de figura semifigurativa. Dentro de las formas se encuentran las características abstractas. Kandinsky en 1929 presenta Arco y Punta, haciendo referencia a este concepto, como así también su obra Negro y Violeta, creada en 1923. Basándonos en figuras geométricas, les presento a Sandanza, de Sur Solar, creada en 1925, donde podemos observar rectángulos, cuadrados, recreando la obra. Sur Solar siguió el mismo lineamiento de formas geométricas en su obra El Palacio de Bría, donde se deja ver semicírculos, trapecios, cuadrados, rectángulos y círculos. Otra de las formas son las orgánicas. Acá Paul Klee, con su obra Gato y Pájaro, nos deja ver una imagen figurativa orgánica, a diferencia de la obra Paisaje con pájaros amarillos, la cual representa una imagen orgánica abstracta. Remedios Varo en 1957 presenta Creación de las aves, obra que pertenece al campo de figuras mixtas. Al igual que Frida Kahlo en 1946 nos muestra una obra titulada El venado herido, también con composición mixta.
Aquí Emiliano Petoruti, con su obra El hombre con la flor amarilla, creada en 1932, nos muestra una imagen irregular. En la obra Testa di Donna, Petoruti hace hincapié en lo irregular, ya que nos lleva una norma y estructura bien definida en relación a la imagen. Dentro del lenguaje plástico nos encontramos con temperaturas, la cual está definida por colores. Van Gogh, en su obra Noche estrellada, creada en 1880, utiliza colores fríos, donde predomina el azul, blanco, gris y negro. Otra de las obras con colores fríos es la de Benito Quinquela, titulada Niebla espiritual, creada en 1960, en la cual se retrocede perspectivamente. Van Gogh nos muestra a través de Café Nocturno en Aries, creada en 1888, colores cálidos, donde predominan el amarillo, naranja, marrón y rojo. Sul Solar, a través de su obra Barrio, creada en 1953, nos transmite calidez a través de sus colores, como lo son el naranja, amarillo, rojo y beige. Dentro del campo plástico nos encontramos con la composición saturada. Van Gogh, a través de su obra Habitación de Arles, creada en 1889, muestra saturación de los colores estridentes. En otra de sus obras, Van Gogh hace hincapié a la saturación del color, como lo es Terrazas de un café de noche. En cambio, en la obra Mi hermano Miguel de Alice, creada en 1903, predomina una desaturación del color. Dentro de los colores nos encontramos con los primarios. Estos los podemos observar en la obra El pez de Torres García, creada en 1928. En la obra de Monet Road to Design, creada en 1864, apreciamos gamas de colores secundarios, como lo es el verde y el naranja. En otra de las creaciones de Monet, titulada Jardín de Ginervi, también se deja ver la gama de colores secundarios, como es el violeta, verde y naranja. Los colores terciarios los encontramos en la obra de Antonio Berni, llamada Manifestación, creada en 1934, en donde nos encontramos con los colores ámbar, turquesa y vermellón, al igual que en la obra La Niña, creada por Berni. Trasladándonos a los colores adyacentes, comparto la obra de Van Gogh, Campo de Trigo, creada en 1889. Gemi Arthur, en 1915, se basó en los colores acromáticos para crear Cómo viajamos, en la cual predomina el negro y el gris. En 1910, en su obra Cazador de osos, también trabajó la gama cromática. Aquí les presento el concepto de monocromía con la obra de Picasso titulada La sopa, la cual se creó en 1902. Siguiendo en la época azul de Picasso, les enseño Desnudo azul, creada en 1902. Dentro del lenguaje plástico se encuentran las diferentes texturas. A través de la obra Primavera de Giuseppe Asimborto conocemos las texturas naturales, como son las flores, hojas y ramas. Otra de las obras de Giuseppe es Autumn, donde también se deja ver texturas naturales como son las cortezas, las raíces, las ramas y madera. Dentro de las texturas nos encontramos con las artificiales. Jane Perkins utilizó diferentes materiales para poder recrear su obra. Al igual que Pollock con la técnica del chorreado, creado en 1929. Dentro de textura nos encontramos con las visuales. Aquí les presento El bodegón de Picasso, creado en 1910. Otro ejemplo de visual decorativa es Frutas de la Tierra de Frida Kahlo, creada en 1938.
Dentro del concepto de visual nos encontramos con las mecánicas, con el retrato de Adela Bloch, creado por Gustavo Klimt en 1907. Otro ejemplo de visual mecánica es la obra de Paul Klee de 1921 llamada Raumperspektive. Dentro de este mismo concepto nos encontramos con la visual espontánea, con la obra de Picasso creada en 1910, La mujer con sombrero de plumas, al igual que la obra Scorpio de Pollock, creada en 1960 con la técnica del chorreado. Otra de las características del lenguaje plástico es la composición bidimensional figurativo. Esto lo podemos ver en el autorretrato de Picasso, el cual fue creado en 1907. A su vez, nos encontramos con la composición bidimensional abstracto, con la obra de Sul Solar Min Mai Chai, creada en 1960. Dentro del campo de la ilusión tridimensional les presento el retrato del emperador de Giuseppe Arcimboldo, creado en 1591. Otro ejemplo de ilusión tridimensional es la bodega de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, creado en 1512. Dentro de este mismo lineamiento nos encontramos con la tridimensión. Y aquí les traje el ejemplo de la obra La Piedad de Miguel Ángel, creada en 1499. Dentro del lenguaje plástico nos encontramos con diferentes equilibrios. Aquí, en la Última Cena de Leonardo da Vinci, creada en 1498, les presento el concepto de equilibrio 1, donde todos se encuentran a la misma altura emplazados. Otro ejemplo de este equilibrio es Anunciación de Da Vinci de 1475. Teniendo en cuenta el segundo tipo de equilibrio, en donde hay un peso menor alejado del peso mayor, nos encontramos con el joven equilibrista de Picasso, creado en 1905. En la obra Camino, Sol, Invierno y Nieve, creada en 1870, también podemos ver un claro ejemplo del equilibrio 2. Teniendo en cuenta la obra de Monet, El Paseo, en donde se puede observar un equilibrio 3, donde el peso mayor se encuentra alejado del peso menor de su eje. Al igual que en la obra La tragedia de Picasso de 1903, donde podemos notar este mismo emplazamiento en el equilibrio. En la obra de Monet, La cabaña de Trouville, creada en 1881, tenemos un claro ejemplo de equilibrio 4, donde el peso mayor está contra un espacio vacío con color, al igual que en la obra de Leonardo da Vinci, que se creó en 1490, la cual se llama La dama del ermitaño. Ocurre la misma situación. El peso mayor está en contra de un espacio vacío con color. Dentro del lenguaje plástico nos encontramos con el concepto de relación campo-figura. Aquí les traigo un ejemplo de la relación adecuado con la obra de Salvador Dalí llamado La jirafa en llamas, creada en 1937, donde podemos ver una armonía entre la figura principal y su alrededor. Otro ejemplo adecuado es Ciencia y Caridad de Picasso, creada en 1897. Dentro de este mismo campo nos encontramos con el concepto de reticente, el cual lo podemos observar en la obra de Monet, El puente de Charing Cross, creado en 1902, donde el puente queda perdido en todo el espacio, siendo este un mero ordenador de la obra. Lo mismo sucede en la obra de Van Gogh, El sembrador, creada en 1888. En
la obra Danae de Gustavo Klimt, creada en 1907, podemos ver el concepto de exageración, donde la figura predomina sobre el campo y todo su alrededor se ve reducido. Esto también sucede en la obra Winter de Giuseppe Arcimboldo, creada en 1563. Teniendo en cuenta la relación entre figura y espacio, podemos nombrar a La Celestina de Picasso, creada en 1904, donde nos encontramos con un fondo simple, al igual que su figura. Otro ejemplo de Picasso es el Asceta de 1903, donde la figura es muy sencilla y un fondo totalmente liso. En la obra de Petoruti, Pensiorosa, creada en 1920, podemos apreciar un fondo simple y una figura compleja, al igual que en su obra La Resistencia, creada en 1950. Teniendo en cuenta el concepto de fondo complejo y figura simple, podemos nombrar la obra de Juanito con Pescado, de Berni, creado en 1960. Dentro de este mismo concepto también nos encontramos con la obra El Caballito, de 1956, también de Antonio Berni. Dentro del concepto de figura compleja con fondo complejo nos encontramos con la obra La muchacha frente al espejo de Picasso, creada en 1923. Otro ejemplo es la obra Memoria del jardín en Eten de Van Gogh, creado en 1888.